Antecedentes Banco Pichincha. Desde su fundación en el año 1906, Banco Pichincha ha apostado por metas que lo han convertido en la primera institución bancaria de Ecuador y cabeza del grupo financiero Pichincha. El Banco Pichincha es el mayor banco privado por capitalización y número de depositantes en el Ecuador. Banco principal del Grupo Pichincha, grupo empresarial que incluye las compañías de asociadas con el banco y empresas relacionadas a Fidel, Egas Grijalva y Familia, que incluye Diners Club del Ecuador, Picabal, Teleamazonas, Delta Publicidad, entre otras. El banco tiene más de 1,5 millones de clientes, más de 1.500 millones de dólares en su portafolio de préstamos y más de 200 agencias en el país. Las del Banco Pichincha se hacen a través del sistema Internexo, que reemplazó el sistema Todo Uno. En enero del 2007, el Banco Pichincha firmó un contrato de 140 millones con Tata Consultancy Service por 5 años, en el cual se modernizará los sistemas de información y mejorará la eficiencia. Como parte de este acuerdo, la mayor parte del personal de Banco Pichincha han sido contratados por Tata, respetando su situación laboral y manteniendo intacto el nivel de servicio y la orientación tecnológica del banco. Reconocimiento. En los últimos años, distintos medios internacionales han seleccionado a Banco Pichincha como el mejor banco del Ecuador. Banco Pichincha lidera una vez más en el ranking del sistema financiero. La sección Economía y Mercado de la última edición de la revista Criterios presenta un estudio realizado al sector financiero nacional. Las cifras que revela este ranking ubican en primer lugar a Banco Pichincha. La publicación presenta además un estudio sobre la evolución de los depósitos desde el 2007 hasta mayo del 2012. Este nuevo reconocimiento para la organización pues le llena de orgullo y fortalece el compromiso de continuar cosechando excelentes resultados. Negocios internacionales. Banco Pichincha Perú, con filial en Perú. Banco Pichincha ofrece sus servicios fuera del Ecuador. Banco Pichincha España. Las actividades de Banco Pichincha en España tuvieron como objetivo la atención a los centenares de miles de ecuatorianos que viven en diversos puntos del país. Agencia en Miami. La locación de una agencia en Miami permite al Banco Pichincha contar con un instrumento clave en las actividades de comercio internacionales. Banco Pichincha Colombia S.A. Inversora Pichincha ahora es Banco Pichincha Colombia. Determinación de la calificación de acuerdo con los límites de riesgo, escala de resultado. Calificación. Si la calificación es 1, el riesgo es mínimo. Si la calificación es 2, el riesgo es bajo. Si la calificación es 3, el riesgo es medio. Si la calificación es 4, el riesgo es alto. Y si la calificación es 5, el riesgo ya es extremo. Calificación de manejo corporativo. Si obtiene una calificación de 1, significa excelente desempeño en la administración por parte de la junta directiva y la gerencia, teniendo un manejo óptimo del riesgo en coherencia con el tamaño, complejidad y perfil de riesgo de la entidad. Todos los riesgos significativos han sido identificados, medidos y controlados. Si obtiene una calificación de 2, significa buen desempeño en la administración por parte de la junta directiva y la gerencia, teniendo un manejo bueno del riesgo según el tamaño, complejidad y perfil de riesgo de la entidad. Aunque pueden existir debilidades, estas no comprometen a la institución y están siendo atendidas de manera satisfactoria. Si obtienen una calificación de 3, la junta directiva y la gerencia necesitan mejorar las prácticas del manejo del riesgo, ya que no son del todo satisfactorias, tomando en cuenta el tamaño y perfil de riesgo de la entidad. Esta calificación denota el incumplimiento de una o más medidas de supervisión, formal o informal. Se obtiene una calificación de 4. La administración es deficiente y por lo tanto es inadecuado el desempeño en el manejo del riesgo, si se tiene en cuenta la naturaleza, tamaño y perfil de la institución. Se han encontrado problemas serios y la exposición al riesgo es alta, por lo que se debe considerar la posibilidad de reemplazar o reforzar la junta directiva. Y si obtiene una calificación de 5, es señal de incompetencia en el manejo de la entidad. Las prácticas de administración del riesgo son deficientes y la inadecuada identificación, monitoreo y control de los riesgos comprometen la viabilidad de la institución.
debe fortalecerse o sustituirse la administración. Calificación. La calificación asignada depende del activo promedio total de la entidad dentro de los siguientes rangos para la calificación CAMEL. Si la gestión operativa del activo promedio es mayor al 5%, su puntaje será 1. Si está entre 3 y 5%, el puntaje será 2. Si está entre el menos 1 y 3%, el puntaje será 3. Si está entre menos 5 y menos 1%, el puntaje será 4. Y si es menor al menos 5%, el puntaje será 5. El puntaje será 1. Si está entre 75 y 100%, el puntaje será 2. Si está entre 50 y 75%, el puntaje será 3. Si está entre 10 y 50%, el puntaje será 4. Si es menor al 10%, el puntaje será 5. Gastos personales sobre el activo promedio es mayor a 1.5%, el puntaje será 1. Si está entre 0.5 y 1.5%, el puntaje será 2. Si está entre menos 1 y 0.5%, el puntaje será 3. Si está entre menos 2 y menos 1%, el puntaje será 4. Y si es menor al menos 2%, el puntaje será 5. Calificación CAMEL. Escenario de riesgo mínimo. Manejo corporativo. Tenemos al Grupo Pichincha, Grupo Pacífico y Grupo Produbanco. Nombre del indicador. Gastos de operación estimados sobre el total de activo promedio. Para el Grupo Pichincha, 5.84%. Para el Grupo Pacífico, 4.56%. Para el Grupo Produbanco, 4.46%. Se les dio una calificación de Grupo Pichincha, 1, Grupo Pacífico, 2, Grupo Produbanco, 2. Gastos de operación sobre margen financiero. Grupo Pichincha, 106.64%. Grupo Pacífico, 106.03%. Grupo Produbanco, 88.74%. Se les dio una calificación de Grupo Pichincha, 1. Grupo Pacífico, 1. Grupo Produbanco, 2. En cuanto a los gastos de personal estimados sobre el activo promedio, Grupo Pichincha, 1.94%. Grupo Pacífico, 1.67%. Grupo Produbanco, 1.53%. Se les dio una calificación de Grupo Pichincha, 1. Grupo Pacífico, 1. Grupo Produbanco, 1. El promedio de calificación CAMEL es de 1.33. Al obtener el promedio final de la calificación CAMEL de los tres grupos financieros, en cuanto al indicador de manejo corporativo, se obtuvo un promedio de 1.33 con un índice único mínimo, lo cual significa que el desempeño en la administración por parte de la junta directiva y la gerencia, teniendo un manejo óptimo del riesgo, es coherencia pues con el tamaño, complejidad y perfil de riesgo de la entidad. Todos los riesgos significativos han sido identificados, medidos y controlados. Utilidades. La metodología CAMEL evalúa el comportamiento y la eficiencia de las utilidades. Recurre aquí a dos razones financieras ampliamente conocidas en el análisis de rentabilidad. Resultados del ejercicio sobre patrimonio promedio, ROE. Resultados del ejercicio sobre el activo promedio, ROA. Los anteriores indicadores identificarán factores tales como nivel de utilidades, incluyendo el análisis de su tendencia y su estabilidad, política de retención de utilidades, calidad y origen de las ganancias obtenidas, volumen de costos y gastos en relación con la operación, existencia de sistemas de presupuestos, proyecciones y pronóstico, así como de eficientes sistemas de información, creación y registro de provisiones adecuadas. Este indicador muestra la tasa de retorno de la inversión hecha por los socios e informa también sobre el comportamiento general del banco como actividad empresarial. Comparando con el de otras actividades similares, el sistema bancario permite apreciar si está o no dentro de los rangos normales. Calificación de la utilidad. Si la calificación es de 1, el nivel de utilidades es excelente comparado con su grupo y es más que suficiente para soportar cambios en la calidad de activos, crecimiento y otros factores que afecten la calidad de las utilidades.
Se obtiene una calificación de 2. Las utilidades son satisfactorias, siendo estas suficientes para soportar cambios en la calidad de activos, crecimiento y otros factores que afecten la calidad de utilidades, pero se observa un pequeño deterioro en las mismas. Se obtiene una calificación de 3. Las utilidades deben mejorar y que no soportan totalmente los cambios que puedan ocurrir en la calidad de activos u otros factores. Las ganancias están por debajo del promedio de grupos similares. Se obtiene una calificación de 4. Las utilidades son deficientes para soportar los cambios, utilidades insostenibles o intermitentes, pérdidas comparadas con periodos anteriores. Están erosionando negativamente el capital. Se obtienen una calificación de 5. Se obtiene una calificación de 5. El nivel de utilidades es crítico y deficiente. La institución está experimentando pérdidas en forma consistente, comprometiendo la viabilidad del capital. También puede ser que la institución esté teniendo utilidades por debajo de los parámetros establecidos. Indicadores de la rentabilidad. Para el Grupo Pichincha, Grupo Pacífico y Grupo Produbanco. En el indicador de resultados del ejercicio sobre patrimonio promedio, el ROE. Grupo Pichincha 5.29%, Grupo Pacífico 7.10%, Grupo Produbanco 8.49%. En los resultados del ejercicio sobre el activo promedio, el ROA, tenemos Grupo Pichincha 0.43%, Grupo Pacífico 0.70%, Grupo Produbanco 0.66%. Bien, ¿qué es el ROE? El ROE mide el nivel de rendimiento del patrimonio del instituto una vez efectuadas las transferencias necesarias para apartados. Indica el rendimiento del capital de los accionistas. ¿Qué es el ROA? Mide la rentabilidad proveniente de las operaciones del negocio bancario. Por lo tanto, refleja la capacidad de las instituciones financieras de generar resultados operacionales con base en lo revelado en el balance general. Calificación. La calificación asignada depende de la ubicación del margen total de la entidad dentro de los siguientes rangos. Si el margen total es mayor al 4%, el puntaje será 1. Si el margen total está entre 4 y 2%, el puntaje será 2. Si está entre 2 y menos 5%, el puntaje será 3. Si está entre menos 5 y menos 25%, el puntaje será 4. Y si se encuentra menor al menos 25%, el puntaje será 5. Calificación CAMEL, escenario de riesgo bajo, rentabilidad. Para el Grupo Pichincha, el Grupo Pacífico, el Grupo Produbanco. En cuanto al indicador del ROE, para Grupo Pichincha, con un porcentaje de 5.29% se le dio la calificación de 1. Para Grupo Pacífico, con un porcentaje de 7.10% se le dio una calificación de 1. Y para el Grupo Produbanco, con un porcentaje de 8.49% se le dio la calificación de 1. En cuanto al ROA, para el Grupo Pichincha, con un porcentaje de 0.43% se le dio la calificación de 3. Grupo Pacífico, 0.70% se le dio la calificación de 3. Y para el Grupo Produbanco, con 0.66% se le dio la calificación de 3. El promedio de calificación CAMEL total es de 2, índice único bajo de estas tres instituciones. Análisis. Al obtener el promedio de calificación CAMEL en cuanto al indicador de rentabilidad, se obtuvo un promedio de 2, con un índice único bajo, lo cual significa que los tres grupos de bancos tienen unas utilidades satisfactorias, siendo estas suficientes para soportar cambios en la calidad de activos, crecimiento y otros factores que afecten la calidad de las utilidades, pero se observa un pequeño deterioro en las mismas. Calificación de liquidez. Si se le da una calificación de 1, significa: indica una posición fuerte en el nivel de liquidez y el manejo de la misma. La institución tiene acceso suficiente a fuentes para anticipar necesidades y cumplir con los compromisos asumidos. Si se le da una calificación de 2, sugiere un nivel de liquidez satisfactorio. Las debilidades son pequeñas con relación al tamaño de la entidad. Si se le da una calificación de 3, el nivel de capital necesita mejorar.
refleja falta de activos líquidos para hacer frente a sus necesidades en los términos y plazos establecidos, evidenciando debilidades en el manejo. Si se le da una calificación de 4, un deficiente nivel de liquidez y un inadecuado manejo de la misma. Seguramente la entidad no puede obtener el volumen requerido de acuerdo a sus necesidades de liquidez de la institución. Hay concentraciones en las fuentes de financiamiento o créditos en un sector particular. Y si se le da una calificación de 5, el nivel de liquidez es crítico y constituye una amenaza inminente a la viabilidad de la entidad. Se necesita asistencia financiera externa para cumplir con los compromisos asumidos. Ahora, en cuanto a la calificación CAMEL, la calificación asignada depende de la ubicación del margen total de la entidad dentro de los siguientes rangos. Si el margen total es mayor al 40%, su puntaje será 1. Si está entre 20 y 40%, el puntaje será 2. Si está entre menos 10 y el 20%, el puntaje será 3. Si está entre menos 40 y menos 10%, el puntaje será 4. Y si es menor al menos 40%, el puntaje será 5. Calificación CAMEL. Escenario de riesgo bajo. En cuanto al indicador de liquidez. Indicador. Fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto plazo. Para Grupo Pichincha, con un porcentaje del 22.24%, se le dio la calificación de 2. Para el Grupo Pacífico, con un porcentaje del 46.46%, se le dio la calificación de 1. Para Grupo Produbanco, con un porcentaje del 33.26%, se le dio la calificación de 1. Promedio calificación CAMEL 1.33. Índice único, riesgo mínimo. Análisis. Al obtener el promedio de calificación CAMEL en cuanto al indicador de liquidez de los 3 grupos financieros, se dio un promedio total de 1.33, con un índice único mínimo, lo cual indica una posición fuerte en el nivel de liquidez y el manejo de la misma. Las instituciones tienen acceso suficiente a fuentes para anticipar necesidades y cumplir con los compromisos asumidos.